Bienvenidos al podcast de Mujer a Mujer de la Iglesia Casa del Alfarero. Les damos la bienvenida a todos los que nos están mirando. El Señor les bendiga. Estamos aquí para compartir un tema muy importante que es el abuso de poder. Pero antes les voy a presentar a mis amadas hermanas que están aquí conmigo, mi hermana Eliana y mi hermana María. Preséntense, por favor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos aquí, como dijo la pastora, en nuestro podcast, el segundo ya, ¿no? El segundo podcast, sí. Dando gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes, llevándoles lo que es la enseñanza. Pues ahorita le vamos a hacer la cordial invitación, ¿verdad? Si usted todavía no se está congregando o anda buscando un lugar donde congregarse, queremos hacer esta cordial invitación. La dirección es 1103 University Drive, East Suite 200, College Station, Texas 77840. Nuestros servicios son los días domingo a las 11 a.m., el martes a las 7 p.m. y el jueves a las 7 p.m., donde usted estará siendo edificado, donde viene a recibir la palabra que usted está esperando. También le recordamos que tenemos atención para sus niños, para que, como les decimos, no sea una excusa, ¿no?, para que se quede en casa. Sí. Que los niños son atendidos y usted es una persona muy, muy cordialmente bienvenida a esta su humilde casa. Aquí le dejo a la pastora, tal vez lo quiere anunciar en inglés o está bien así. Está muy bien así, así vamos a dejarlo. Okay. Y vamos a presentar a mi hermana María. Sí, Dios me los bendiga. Estamos ahorita en este lugar y le estamos dando las gracias a Dios de permitir que estuviéramos hoy aquí. Amén. Y que Dios me los bendiga y que Dios toque sus corazones, porque no hay otro ser que nos pueda ayudar a que podamos vencer todo lo malo que nos pase, lo que nos pasa, todas las agresiones domésticas que hemos tenido, solo Él. Sí. Ven a Cristo, que Él te espera a brazos abiertos. Que Dios me los bendiga. Aquí escuche todo lo que vamos a platicarle, todo lo que hemos vivido, porque es real. Nosotros lo hemos ya vivido grandemente. Sí. Cosas increíbles, pero aquí estamos. Sí, que vamos a estar hablando de lo que es el abuso sexual, la violencia doméstica, lo que es abuso verbal, abuso físico, y esto no es algo que ha sucedido, que ha sucedido solamente en estos tiempos. Esto viene pasando desde hasta nuestros antepasados, o sea, desde que en lo largo de la historia ha habido abusos, y en la Biblia habla mucho del abuso. Hay una historia que pasó y que se habla de David. David él tenía que haber ido a la guerra, pero en lugar de irse a la guerra, él miró a una mujer por su ventana y miró a esta mujer bañarse. Y muchas veces tocamos el tema de David y esta mujer que se llama Betsabé, y lo tocamos como el adulterio, pero no nos ponemos a pensar que no fue algo que ella consintió. O sea, él abusó de su poder, él era rey y abusó de su poder. Él fue, la llamó, la mandó llamar, la mandó traer, y él tomó ventaja de su autoridad para abusar de esta mujer que era una mujer casada. Y muchas veces hablamos, no, que el adulterio de David, pero no ponemos a pensar de lo que sufrió Betsabé, de haber sido tomada de su casa, de haber sido tomada de donde ella tenía su hogar con su marido, y que fue violentada, fue abusada. Podemos hablar también de la misma familia de David, que viene siendo Tamar. Tamar era hija de David, y su hijo violó a su hermana. Ahí hubo hasta incesto en esta historia. Si usted lo puede leer en 2 Samuel 13, del 1 al 22, usted puede leer toda la historia de Tamar, de cómo él fingió estar enfermo para que ella se acercara y lo atendiera, le llevara de comer, y abusó de su hermana. ¿Okay? Y usted puede leer también la historia en 2 Samuel
del 11, del 3 al 4, donde habla de Betsabé, donde habla de cómo David también fue y tomó a esa mujer y abusó de ella. Entonces, las secuelas de un abuso son verdaderamente fuertes. Si hablamos de Tamar, Tamar dice que ella estaba, ella se puso vestiduras oscuras, se aventó ceniza, o sea, se sintió como en luto, como que algo había muerto dentro de ella cuando fue abusada. Y eso es lo que siente cada mujer, o aún varones que han sido abusados, que hay luto dentro de ellos, que están muertos por dentro, que están lastimados por dentro, que hay coraje, hay rencor, hay toda clase de emociones cuando tú eres abusada, cuando fuiste abusado de esa tal forma de que eres violentado. Y muchas personas abusan de su autoridad. A veces hay en los trabajos, hay personas de autoridad, está el jefe ahí, y muchas de las veces por su autoridad, por su posición, acosa a las mujeres, o viceversa, mujeres que son también las jefes en ese lugar, también ellas abusan de su autoridad, tomando a hombres, acosando a hombres. Y a veces ellos se quedan callados, o ellas se quedan calladas para no perder su trabajo. Sí, entonces, lo miramos, todo esto es algo que estamos mirando mucho. Y también el incesto. El incesto, padres abusando a sus hijas, padres abusando a sus hijos, madres abusando a sus hijas sexualmente, no solamente con violencia, no solamente abusándolos físicamente, pero también sexualmente. Estamos mirando eso, cada vez lo miramos más. Y le voy a decir una cosa, es más el abuso que pasa en la familia, dentro del hogar, que aún de un extraño, que aún de una persona de afuera. Entonces, tenemos que hacer conciencia de lo que está pasando, tenemos que hablar, tenemos que acudir a alguien para ayuda, porque no puedes quedarte con el abuso y quedarte callado, porque si tú permites abuso y te quedas callado, tú serás una víctima más de esa persona que seguirá haciendo el abuso. Entonces, mi hermana quiere testificarnos un poquito de lo que a ella le sucedió, en lo que es en abuso doméstico. Sí, sí, hermana. En mi caso, como usted dice, cuando algo le pasa a uno, uno se siente muerto. Yo no aprendí a reír, no sabía reír, porque si yo reía, era golpeada. Yo no podía estar un momento sin hacer algo, no me dejaban descansar. Qué triste. A las 3 de la mañana tenía que estar de pie haciendo lonche y todo para los que se iban a trabajar, y ensillar mi caballo, irme yo también a trabajar, a la ordeña, a todo. Y luego todavía venía allá y a seguir trabajando. Había trabajo apartado para que yo siguiera trabajando en la noche. Y si no lo hacía, yo ya no quería nada ya. Golpizas. No me dejaban ir a la escuela. Pues que hacía todo lo que podía y me escapaba y me iba a la escuela. Y luego allá llegaba mi mamá a la escuela y con un garrote y me agarraba a garrotazos allá. Fue una cosa tremenda que uno desea estar muerto. Tenía como unos 10 años. Pensé escaparme de la casa, irme. ¿Era abusada también por sus padres? Sí, mis padres también. Mi mamá sí, me mandaba a la tienda era muy lejos, tenía como unos 3 kilómetros. Y sabe que a veces eso pasa porque cuando el abuso viene, ¿no? Cuando ya nos casamos. Porque somos violentados, bueno, muchas personas, gracias a Dios, pues yo no pasé por eso. Pero he visto como la hermana, ¿no? Viene pasando por eso de sus padres. Sí, A ella se le hace normal que el esposo venga y abuse de ella. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque para ella era normal que su mamá, su papá, la golpearan, le insultaran, le dijeran cosas que no eran correctas, ¿no? Entonces yo pienso que eso viene siendo una monotonía, ¿no? Como algo... Fue algo espantoso, de terror puedo decir. Sí. Porque yo tenía un terror a ello, porque si me decía, corre, porque si no corría me aventaba un cuchillo y se me clavaba. Tengo muchas cicatrices en mis pies.
Se me clavaba el cuchillo, iba corriendo el cuchillo así o el machete. Y ya que veía que no iba atrás de mí, ya me lo quitaba, me bañé en sangre. Y si no, me abría la cabeza. Y era una cosa espantosa. Y si tardaba en la tienda, ya venía yo, me colgaba y me quemaba los pies. Llegó un momento que Y eso fue el abuso con su esposo. Eso fue lo que experimentó con su esposo. No, con mi ¿O con tu mamá. con su mamá? Con mi mamá y mi Oh, papá. Ok. Resulta que cuando yo llego a la edad de 13 años, me pone ella a cargar mucha agua para unas vacas que tenía cerca. Se me hizo de noche, habíamos llegado al trabajo como a las 5 o 6 de la tarde y yo todavía a cargar agua y todavía iba a moler y todavía... Yo estaba muy cansada, pero sí, llené la pileta. Cuando ya iba yo para dentro de mi casa cansada, yo dije, voy a comer algo. Yo ya no aguantaba y cuando escucho que dice ella, y habla a mi papá. Me tendió una trampa. Y le habla a mi papá y le dice, oye, dice Severo, porque así se llamaba mi papá. Hasta el nombre estaba perfecto. Esta ya se fue, dice, con Julano. Y yo iba llegando a la casa. Pero anda y mátala. Así le decía a su papá de usted. Sí, cuando yo escuché que ella dijo, Tremendo. Qué tremendo. cuando yo escucho que dice, anda y mátala, yo me aterré. Mis chanclas estaban mojadas, no pude correr sin zapatos, huí. Huí sin saber a dónde. Huí. Y yo apenas tenía, en ese tiempo tenía, ni cumplía 13. Mire. Y me escapo y tenía una amiga de la escuela. Muy lejos de ahí, corrí y llegué a la casa de mi amiga. Sí. No sabía yo qué hacer, pero ella me ayudó. Ahí tuve 15 días con ella. Y luego me dice, ¿sabes qué? Que nosotros nos vamos a Campeche. Pues yo era de allá. Sí. Y yo tenía unas cadenas de oro. Le digo, pues véndela y yo me voy contigo. Sí. Y tu mamá dice, no vamos a meter en problemas. Le digo, no, yo ya no quiero regresar. Me van a matar. Yo decía, me van a matar. Qué difícil. Pero yo a ese hombre no lo conocía de lejos. Cuando yo estaba en la escuela se pasaban. Pero yo nunca había hablado con él. Nunca. Él llegaba a la escuela, ahí enfrente de la escuela, porque estaba cercada, y se sentaban todos los muchachos allá. Sí. Y nosotros éramos 3 en la escuela, 3 muchachas, 3 chamacas. Y yo me burlaba de ese hombre. Nunca pensé. ¿Era mayor que usted? Sí, él tenía como 29 años y yo tenía 13. Sí, era mucho mucho mayor. mayor. que usted. Y resulta que me escapé y luego mi papá me buscaban. Y luego él fue a la casa de él porque a él le echaron la culpa que yo me había ido con él. Oh. Y llegan allá y dice el que fue mi suegro, pásale, Severo, pasa. Mira, mi hijo está durmiendo solo en su cuarto. ¿A dónde está tu hija? Ni la hemos visto aquí. Mire. Pues no, que se tenía que casar conmigo. Y por verse casado a la fuerza, cuando me llevó a su casa me dio una golpiza que casi me mataba. Ya su esposo, ya la Ya mi persona con la que esposo, usted se sí, veía. eso fue lo que ellos hicieron, casarme a la fuerza. Con Pues, alguien que ni siquiera conocía a usted. sí, tuve 15 días escondida y cuando me atrapan van y me casan. Y huigo de allá, donde me iban a casar, salí huyendo. Y me vuelven a atrapar. Y me casaron. Ya tenían listos los papeles, le subieron 2 años a mi acta y que me casan. Mire. Qué difícil. Sí, y este hombre me golpeaba de muerte. ¿Qué clase de abusos sufría con él? ¿Qué clase de cosas Bueno, pasaban con él? Él solo abusaba de mí a la fuerza, golpizas. Y yo nunca tuve a mis hijos por amor. Cuando me venía a dar cuenta ya estaba embarazada. El día que ya me separé de él, me di cuenta, porque no sentía nada, me di cuenta que lo único que tenía bueno eran mis hijos. Y ya fue que me aferré a mis hijos. Perdón. Y mire que muchas mujeres y la sociedad en sí piensan que cuando estás casado
le perteneces a ese hombre de tal manera que aunque no tengas deseo de tener sexo, vas a tenerlo. Y eso es una violación también. Esa es la abuso. fuerza, el Y golpe. también es abuso de autoridad. Está abusando de su autoridad. ¿Sí me entienden? Entonces es algo que quiero que la gente sepa también. Okay. Aunque sea tu esposo, si tú no quieres o no puedes, no te puede obligar porque si no es una violación. Entonces, y es algo que tú tienes que denunciar, que no te puedes quedar callado. Sí, En este caso, hermana, a mí él abusaba de mí. Yo no lo amaba. Él abusaba de mí y de ahí me quitaba la ropa a pedazos y me aventaba a la calle. Eso era lo peor. Yo todo el tiempo mi rostro disfigurado. Toda la gente me tenía lástima y no se podía meter a defenderme, porque el que lo hacía lo mataba a golpes. Entonces, así tuve mis 4 hijos. Llegó el momento que la mayor tenía 6 años. Cuando yo tuve a esta niña, salí del hospital porque él llegó una noche y me acuchilló. Cuando yo salgo del hospital me dice mi hija, mamá, ahorita voy a rescatarte a tus niñas. A ella ya me la había regalado. Y a Reina, que tenía 1 año y medio, también me la regaló. Pero no te preocupes, que ahorita la traigo. Y mi hijo es el segundo de ella, de la mayor. Se fueron. Y yo flaquita, acababa de salir del hospital y operada. Cuando veo que viene mi niña en el solazo con la bebé, esta, y le tendí un trapo encima, y ella me la trajo. Mira, aquí te traigo tu niña. Y venía jalando la otra. Eso nunca lo puedo olvidar. Lo que mi niña hizo de 6 años. Y me dice, ¿sabes qué, mamá? Pero parece que Dios me lo mandó a decir. Yo no pensaba, no podía reaccionar. Te voy a decir una cosa, me dice. Vámonos ahorita. Su niña, sí, que se fuera. Si tú te quedas, si de esta no te mató, de otra te mata. Ya lo viste que sí te quiere matar de verdad. Me dice, mira mamá, aunque sea que ganes para la comida, yo me voy a hacer cargo de cuidarte a las niñas con mi hermanito. Pero vámonos. Y como que yo reaccioné y dije, ¿por qué nadie me lo había dicho? Y le digo, sí, hija, por mí no vuelven a sufrir ustedes. Porque ahí el papá llegaba borracho y la agarraba por aquí. Me meto a defenderle, me da un golpe, me deja ciega, 8 meses. Entonces, le digo, por mi culpa no vuelves a ser golpeada. Y que alisto ropa y tal, le digo, vámonos de aquí, que le hablo a mi tío Ediberto, el que era pastor ahí, un viejito. Y llegó en su camioneta y nos sacó de ahí. Mire, qué difícil. Pero en todo lo que pasó, a pesar de que la persona con la que ella se casó no fue la persona que usted encontró en el camino para salir de sus padres, ¿no? Sí. Pero como yo pienso que eso cuando abusa a las personas del poder, ¿no? Y la debilidad de las personas, porque él ya sabía que usted venía de un lugar de maltrato y la fragilidad que usted tenía. Yo creo que eso él se aprovechó y la siguió maltratando, porque no era un motivo que porque la casaran a la fuerza la golpeara, simple y sencillamente, ok, ya me casé contigo, vete, y porque tuvo opciones él de sacarla en vez de darle todo el sufrimiento que... Las personas abusivas también puede que hayan pasado por abuso ellos mismos. Entonces, fueron maltratados, fueron violentados, bueno, fueron abusados. En su caso de él, su papá y su mamá los adoraban, los querían. Eran pobres, pero los querían mucho. Y se preocupaban por él. Y en mi caso, pues mi papá jamás, nunca se preocupó por comprarme ropa. Yo crecí con 2 vestidos y sin zapatos. A la edad de 9 años, en la escuela yo aprendí a coser. Empecé a hacer ropa para vender y me hacía ropa para mí.
y lo que sobraba lo hacía en vestiditos chicos y lo amontonaba y salía a vender. Y desde la edad de 9 años empecé a comprarme zapatos y ropa y empecé a ir para arriba. Llegué a tener ganado, animales, muchísimos, terrenos, cuando me casé. Una pregunta que le quiero hacer yo, ¿verdad? Para que las personas que están escuchándonos, Sí. ¿qué era lo que usted sentía? ¿Qué es lo que la hacía quedarse en el mismo lugar donde la maltrataban una y otra vez? Ya no sus padres, sino su pareja. Porque ¿Se sentía como sola o qué era lo que usted sentía para seguir Para seguir en ese mismo en el lugar. mismo lugar? tenía temor, porque ya tenía mis hijos. Dije, bueno, todo lo que hay es mío. Él no tenía nada. Y dije, me voy a rodar a la calle con mis hijos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de nosotros? Nos vamos a morir de hambre. Y yo decía, ¿qué van a hacer mis hijos? ¿Dónde los voy a llevar? Y ese es uno de los errores que cometemos, pastora, porque a veces muchas personas nos detenemos a lo material. Por la economía. Por la economía y decimos, yo luché, yo trabajé, yo fui la que me esforcé por mí, eres lo que eres. Y nos quedamos, ¿verdad? En ese tumbo. Por temor a represalias, por temor a que te Exacto. golpeen o que te maten, literalmente, porque te tienen amenazada. Pero creo que usted, la experiencia que usted ha vivido, ¿no? Su testimonio y el que está dando ella, no la ha hecho a usted ser así como era con sus hijos, ¿no? Usted, me imagino que usted les ha dado el amor que a usted no le dieron a sus hijos. Es lo que yo pensaba. Yo dije, cuando yo tenga a mis hijos, yo no voy a hacer como hicieron mis padres conmigo. Ellas se van a casar cuando ellas quieran a alguien. Yo no las voy a obligar. Y de hecho, todas se casaron mayores de edad. La única más chiquita fue la que se casó de 27, 28 años. Porque las otras de 32 años, de 30 años se casaron. Mire, le decía a la hermana Iliana, y usted decía, bueno, ese hombre fue consentido, nadie lo golpeó, Sí. nadie le hacía esas clases de cosas. Los Pero querían mucho. si miramos en la historia de Tamar, dice que su hermano, él estaba enfermo. Sí. Enfermo de deseo de querer ultrajar a esa muchacha, de abusar de esa muchacha. Sí. Es una enfermedad psicológica que tienen esas personas, hombres y mujeres, que abusan de las personas. Están enfermos. Y la Sí. Biblia lo dice, si ustedes van a 2 Samuel 13 y van al versículo 2, dice, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. O sea, estaba enfermo de deseo por esa mujer. Y se enferman, hay personas tan enfermas mentalmente, psicológicamente, algunos porque fueron consentidos de más, algunos porque sufrieron violencia, pero no es excusa para abusar de una persona, de una mujer o de un hombre. Tomar ventaja de su poder, de su autoridad para lastimar a una persona. Entonces, es una enfermedad psicológica, es una enfermedad emocional, mental que tienen las personas y por eso abusa de las personas. Si usted se da cuenta, la mujer es un vaso frágil, la Biblia lo dice, somos mucho más frágiles que un hombre. Entonces un hombre está tomando ventaja de su posición, de la persona que tiene más fuerza para aprovecharse, para abusar, que a muchas de las veces tiene el dinero para abusar. Entonces toman ventaja de la situación. ¿Y cómo logró usted salir de esa situación entonces? ¿Cómo le hizo usted para salir de ahí? ¿Y cómo le ha hecho para usted superar esas lastimaduras emocionales que tiene? Pues, porque las físicas, mire, cicatrizan. Las físicas, los golpes, las heridas físicas cicatrizan. Y el único recuerdo que hay de ellos es una cicatriz. Pero las emocionales, ¿cómo usted superó eso? ¿Cómo usted pudo llegar a superar esa violencia? Yo llegó un momento que 2 veces quise quitarme la vida y fui hasta el hospital porque yo dije, me quedé en la calle, me aventó a la calle con mi ropa, un costal de ropa de mis hijos y se burlaba de mí. Y dije, ¿qué voy a hacer con todos estos hijos? ¿Qué yo hago? Y entonces yo dije, ¿dónde voy? Mis abuelos tenían dinero, tenían negocios. ¿Cómo acudo allá si mi abuelo era tan malo conmigo que
que por ir a agarrar una cubeta de agua, me abrió la espalda con un látigo una vez. Y mi abuela me veía y me ponía a lavar los montones de ropa, porque eran como 10 hijos varones que tenía. Y dije, si voy allá, ¿qué va a hacer de mis hijos allá? Ellos eran gente abusadoras, gente que uno se tenía que cuidar de ellos. Mire que eso ya es una maldición Era general. una maldición. Que ya, si los abuelos eran abusivos, sus papás eran abusivos, era ya un ciclo Entonces, vicioso que ya había. como nosotros tenemos una palabra allá que decimos, yo no me andaba con un venado mal tirado allá. Pero llegó el tiempo que reaccioné. A veces el hombre, la mujer es como el hombre la hace ser. Yo era como muda, era golpeada, yo nada más le decía, puedes traer la mujer que tú quieras, y me metía a mujeres a la casa. Haz lo que quieras con tu vida, no me golpees nada más. Llegaban y decía, esta es la sirvienta, y yo los atendía a la gente que llevaba. Oiga. Sí, en aquellos tiempos sí se aceptaban muchas cosas, que ahora en estos días Ajá. no creo que haya mujer que lo acepte y lo aguante. Pero mire, No creo, y por eso hay tanto fracaso en la vida ahorita, porque no, son tiempos muy pero difíciles. como yo no estaba de lleno en las cosas de Dios, tuve una reacción que ni yo me lo creo, lo que hice. De haber sido abusada, de haber sido golpeada, maltratada, de tanto, reaccioné. Llega un día de la tienda, voy a comprar, y yo llegando con mis niños. Cuando escucho que dicen mis hermanos, ahí habían llegado mis hermanos. Mi papá había dejado unas vacas ahí en mi terreno y ellos la vendieron porque se iban a una fiesta. Y dicen mis hermanos, le dicen a que era mi esposo, ahorita que venga mi hermana, dice, dale una golpiza y dile que tiene que decir que la vaca la vendiste tú porque ella estaba enferma. Y que así le va a decir a mi papá. Su propia hermana le decía. Mis hermanos. ¿Y sus hermanos, hombres. y sus hermanos nunca tenía más hermanas? ¿Usted? Sí. ¿Y eran también maltratadas como usted o No. solo era usted? Solo fui yo. Ellos, todos ellos, los adoraban, los querían, los consentían, los apapachaban, cosas que yo no tuve nunca. Perdón, pero ¿y cómo le hizo usted para superarlo? O sea, ¿cómo hizo usted para superar ese maltrato desde sus padres hasta su esposo? ¿Qué fue lo que usted hizo? Bueno, cuando yo llego y me golpea a este hombre, teníamos un cuchillo grande así, grande, que era donde matábamos las vacas. Logro agarrar ese cuchillo, le doy 6 puñaladas, se las di. Así de flaquita como estaba yo, que tenía 38, 37 kilos. Le doy 6 puñaladas, no le pegué, pero le hice pedazo de la camisa. Ese día él vio que yo ya estaba cansada. Se fue, regresó a la semana y me dijo, vengo a hablar contigo. Te vas tú, me voy yo. Porque si tú no te vas, yo te voy a matar. Y yo yo aprendí a manejar armas. Yo ya estaba con el rifle en la mano. Yo dije, si das un paso aquí, yo te voy a dar ahorita. Porque por miedo. Hay Sí. personas que por miedo matan. Sí. Y yo lo tenía apuntado. Que el Y valiente vive hasta que el hasta que cobarde el cobarde- quiere. Es lo que Sí. dicen, pero es un dicho que sí pasa. Sí. O sea, sí, Bueno, el en miedo este sí te hace caso hacer pasó. cosas que no. Y cuando él vio que yo le iba a dar de verdad, se fue. Pero luego mandó a una persona. Esa persona era un primo de él que ya se había llegado a ese lugar porque era un asesino. Y resulta que donde yo estaba dormida, tenía yo unos perros. Esos perros fue Dios el que me salvó. Es lo que quiero oír. ¿Qué fue lo que hizo Dios Porque para yo usted? ya empecé- ¿Cómo se salió de ahí? Yo ya empecé a ir a buscar a Dios. Y me salvo ese día, llegó el perro y me movió los pies, me desperté. Y siento que alguien se estaba metiendo en la casa y me levanto y dejo así la hamaca quietecita con la cobija. Y me meto al cuarto
y agarro el rifle. Cuando viene el hombre le da las cuchilladas, que si me quedo ahí me mata. Sí. Y luego supe que fue él que pagó para que me fueran a matar. Mire. Y todo lo que yo sabía. Hasta que llegó el momento de que yo dije, si no me voy de aquí, me va a matar. Ya me había cortado el pelo, yo tenía mi cabello largo hasta acá, hasta abajo. Y me lo enrollé ese día. Mi hijo tenía 8 días de nacido. Viene y me da el machetazo y se clava en el horcón de la cocina y me quita todo el cabello. Pero hasta ahí pensé que porque estaba borracho. Pero ya después que buen y sano lo hizo, dije, no, sí es verdad. Que me escapo de ahí, pero él me buscaba. Y empecé yo a buscar de Dios. Pero como que parece que entre más buscaba yo a Dios, más era. Me llevaba allá con él, me golpeaba por haberme ido. Otra golpiza. Intentaba asesinarme. Viví 1000 cosas. Vuelvo a salir de allá, vuelvo a huir con mis hijos. Y así, hasta que llegó el momento. Que la dejó en paz. Sí, porque yo ya agarré, más lejos me fui. Y empecé a buscar de Dios donde quiera que yo llegaba. Yo iba a una iglesia y yo llevaba a mis hijos ahí. Y ¿A usted, perdón, a usted todavía le duele recordar cada suceso que pasó, cada acontecimiento que pasó, cada problema que pasaron? ¿Todavía le duele? no, fíjese que de antes me dolía y decía yo, ¿por qué no lo maté? Me dolía y decía yo, ¿por qué no lo maté? ¿Y por qué no lo maté? Era como una obsesión que yo tenía que ¿por qué no lo maté? Pero cuando yo vengo y conozco a Dios de verdad, cuando Dios empezó a hacer milagros en mi vida, como que Dios lavó mi corazón. Sanó sus heridas, como Sí, dice el Señor. porque hoy- Sana tus heridas. Cicatrizó. Cicatrizó. Hoy yo También de su puedo alma. decir Sí. todo lo que viví y cosas increíbles. Lo digo, pero para que otro sepa cómo puede, que buscando a Dios, Dios nos ayuda. Sí, tenemos que buscar a Dios Porque- para poder salir de esas situaciones, que nos dé la fortaleza para salir de ellas. Cuando yo tenía esas golpizas, yo decía, Señor, dame un poquito de paz. Dame paz. Ayúdame, sácame de aquí. Y cuando venía yo a ver, ya se hacía. Buscando a Dios. Y cuando empecé más y más a buscar a Dios, empezaron a cambiar todas las cosas. Yo llegaba a una ciudad, me iba a la iglesia, encontraba hermanas, me prestaban una máquina y me ponía a coser. Y yo sabía ya hacer vestidos, pantalones, camisas, de todo. ¿Y sí? Y ya ahí ganaba yo el dinero ya para comprar cosas a mis niños, comida. Y así empecé a vivir sola, hasta que me acostumbré y dije, y me salían pretendientes. Y mire que cuando yo odiaba de verdad, Entonces, cuando un hombre se moría, yo bailaba en mi casa. Y yo decía, sí, está bien, uno menos. Y cada vez que se moría un hombre, decía, uno menos. Y cuando, Cualquiera, ¿no? es que, porque Es que era mire, odio. usted estaba dañada. Sí. Y muchas de las veces las mujeres también caen en ese error de que dicen, todos los hombres son iguales. Y Eso no, decía y yo. no con todos los hombres has estado, así que no sabes si todos los hombres son iguales. Entonces, no, pero esas es las lastimaduras que hablan. Que O sea, hablan. ese es el dolor que habla. Pero cuando Entonces, yo conozco a Dios me doy cuenta que no toda la gente es igual. no todos los hombres son iguales, ¿no? No, hay gente hombres buena buenos. y hay gente que sí son malos. Pero, perdón, ¿verdad? Pero imagínese cómo Dios transformó, porque si usted se hubiera quedado en el mundo, su corazón nunca hubiera sanado. Pero estaba marcada toda su Hubiera vida. estado amargada su vida, nunca hubiera encontrado la felicidad, que tal vez la felicidad la encontró en sus propios hijos. Y si usted se queda en el mismo mundo, Hoy puede decir que soy feliz, exacto, tengo paz. porque tiene a Dios en su corazón, porque Dios hizo lo que ni el hombre, ni nadie, Nadie puede ni hacerlo. psicólogo, ni que le pusieran, hubiera salido de la depresión donde usted se hubiera hundido, incluso hasta atentar con sus hijos o algo. pero Caí Dios quiere- en depresión un año. Mire,
usted salió de esa situación, usted hizo lo que usted pudo hacer, que es salir de la situación. Sí. Pero Dios es el único que puede sanar el corazón, Él. sanar su Sí. vida. ¿Por qué? Porque usted salió, pero salió lastimada, salió herida, salió Sí. amargada, salió triste, salió queriendo suicidarse, Todo. salió bien lastimada. Pero el único que vino a sanar ese corazón lastimado, quebrantado, roto, fue Jesucristo. Y nosotros, yo como pastora del Evangelio, yo te puedo dar un número de teléfono donde tú puedes llamar, que es la línea nacional de violencia doméstica, y es 800-799-7233. Aquí te dan ayuda para salir si no has salido. Pero como pastora del Evangelio, después de que tú sales de esta situación, yo te puedo recetar la mejor medicina, que es Jesucristo. Dejar que Cristo entre a tu corazón, entre a tu vida, Sí. transforme tu vida, cambie tu vida, sane tus heridas, porque ni los psicólogos, ni los doctores, ni aún esta línea que va a ayudarte a salir, podrá sanar lo que el hombre ha hecho, que es herir tus sentimientos, sí. destruir tu ánimo, como pasó con Tamar, como dice la Biblia, que ella se vistió de luto. O sea, estaba muerta por dentro. Esa muerte que sientes, esa amargura que tú sientes, solamente Cristo puede venir a sanar, a limpiar, a hacer la obra en tu vida, hacer el cambio, la transformación de una mujer lastimada, herida, a una mujer victoriosa, a una mujer emprendedora, a una mujer sana psicológica y espiritualmente. Entonces, mi hermana Ileana, ¿qué consejo usted le puede dar a esas mujeres que a lo mejor, y varones que a lo mejor en estos momentos están sufriendo violencia doméstica? Sí. ¿Qué es el primer paso a seguir? Yo les acabo de dar un teléfono que es el primer paso para que usted llame y le ayuden a salir de allí físicamente. Pero hay otros pasos que tenemos que dar para que tú puedas no solamente salir de ahí, sino salir del dolor, de la tristeza, de la amargura. En mi opinión, yo estoy pensando, como dice la hermana, creo que solo Dios te puede dar la paz. Sí. Y Él te ayuda porque por medio de Él tú vas a salir de ese momento. Yo soy una persona que en mi tiempo también pasé por eso. Sí. Y no fui una persona como que, digamos, que a mí me lo enseñaron, porque yo fui una niña criada con amor. Humildemente, pero con amor. Yo nunca miré el maltrato en mi familia, en mi papá, en mi mamá. Sí miré la infidelidad en él, pero no el maltrato. Entonces yo siempre decía, y yo me dejaba pastora por esto, porque me acuerdo cuando yo me casé con el papá de mis hijos, yo tenía miedo de decirle a mi papá, pero porque mi papá me cuidaba mucho. Pero no era porque él decía, si tú te me casas, yo te boto la cabeza, pero eso era un decir él para que yo nunca me casara. Y un día llegó él y yo ya tenía la pareja, que es el papá de Germán, Paola, de mis hijos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que mi papá le dijo, quiero hablar con él, porque estaba escondida, mi papá no vivía en el pueblo. Y le dije, pero ¿tú qué vas a hablar? Yo con miedo dije yo, ¿qué le vas a hacer? Pero yo nunca había visto a mi papá violento ni nada, nunca demostró eso. Sí, infidelidad, porque sí le hizo la vida cuadritos a mi mamá. Pero cuando ella llamó, yo me acuerdo, y eso siempre me dio valor, hasta mucho tiempo después, y él dijo, esto es lo que yo más amo, y esto es lo que yo más quiero. Tú me la cuidas, y si un rasguño en ella pasa, cree lo que tú vas a conocer, lo que es de mí. Porque ni yo jamás, nunca he tocado su cuerpo con un latigazo para que tú vengas a hacerlo. Y eso a mí me dio porque yo sabía que mi papá me defendía, que tenía un papá que cualquier cosa que me pasara, tenía que me defendiera, ¿no? Entonces encuentras ese cosa, y es a veces hablar. Pastora, para salir es hablar, no callarnos, en que si alguien te golpeó, si alguien te abusó, quedarnos callados, creo que no es la solución, es buscar esa persona que siempre te dice, confía en mí. Porque yo llegué a este país y yo viví 12 años totalmente muy diferente a lo que yo viví en Honduras, donde yo aquí permití el maltrato físico, verbal, y estaba como cegada en un punto que
era normal, pero yo no sabía ni por qué, ¿entiende? Pero entonces yo me quedaba callada, yo a nadie le decía, yo todo era un proceso mío, yo pasaba, yo aquí, hasta que un día pasó con mi hijo Germán y esa persona veníamos de trabajar y quiso un día darle con, si sabe los botecitos rojos que agarra uno para pintar, ¿no? Que anda la pintura al poquito ahí. Y se le iba a dar con eso a Germán y yo me le metí enfrente. Y si sabe las brochas que uno usa para limpiar los cepillos, ¿no? Yo me acuerdo. Y andaba con eso porque andaba limpiando una brocha. Esa cosa tiene una puntita de fierro. Y yo con eso le di a aquella persona, pastora. Y yo cuando miré sangre dije, hoy sí yo me condené. Pero yo dije, enfrente mío nadie va a tocar porque esa era mi defensa. Y eso es lo que uno tiene que reaccionar. Y desafortunadamente a veces reaccionamos equivocadamente. Yo lo que digo reaccionas y te mueres. No, callar, es hablar. Y mi problema fue, y lo que le digo, no callar es porque quizás yo tenía que haber ido a las autoridades, buscar ayuda. Y no hubiera seguido pasando lo que siguió pasando en mi vida. ¿Sí me entiende? Es importante. Entonces, no callar. Yo aconsejo es hablar. A veces nuestros hijos no nos dicen todo porque tal vez piensan que nosotros vamos a terminar represalias contra ellos. Entonces, enseñémosle a nuestros hijos, que son los niños los que vienen a esto ahora, a que no callen, a que digan, a que sientan, que se expresen, a que se sientan amados por nosotros, porque en la calle no lo va a hacer nadie. Y nosotros enseñarle a nuestros hijos lo que es el temor a Dios, lo que es la cosa. Yo a mi hijo Lenín siempre le digo, respeto a las niñas. Nunca usted me le falte respeto. Puede estar solo en un lugar y creo que a todos mis hijos siempre les he enseñado lo que es el respeto a los... Usted nunca le pegue a una mujer, nunca les... Aunque ustedes hayan visto eso en mí, no quiero que ustedes lo hagan. Y ese era mi miedo, que mis hijos fueran a crecer con esa violencia. Y yo decía, ¿por qué lo permití tanto tiempo? No, porque tal vez mis hijos lo miraban. Yo me acuerdo, Aurora un día miró una escena que eso le dijo, ya, por favor, la vas a matar. Y eso fue lo que hizo que detener a aquella persona. Entonces, no es no quedarse, porque yo tuve la opción de hacerlo, pero a veces nos vamos a que no queremos dañar, pero como si nos dañan a nosotros, como si dañan a nuestros niños, como si dañan a las personas. Y en verdad no es dañar, es hablar a la autoridad. O sea, no es que tú te agarres con esa persona al tú por tú y que vayan a salir al último una muerte ahí. El consejo es, sal de ahí, llama a las autoridades, habla. Si tus padres no te apoyan, como en el caso de mi hermana, no te apoyaban, si en el caso no la apoyaron, hay otras personas que te van a apoyar y son las autoridades. La Biblia nos dice que usemos las autoridades para poder salir de una situación así. Usa las autoridades. Vamos a usar las autoridades y después de haber usado las autoridades y haber salido de esa situación, yo les voy a decir, acudan a una iglesia, acudan a Jesucristo, que Él es el que sana todas tus heridas. Sí. Y voy a leer un versículo porque ya vamos a culminar. Salmos 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Jesús es el que va a sanar tu corazón. Jesús es el que va a sanar tu mente. Jesús es el que te va a librar del rencor y del coraje y vas a poder, sí, hasta perdonar a la persona que te lastimó. Créeme lo que Jesucristo puede hacer eso en tu vida. Yo pasé a abuso sexual, yo pasé a violencia en el hogar con mis padres, abuso físico. Entonces, pero yo pude perdonar a mis padres, yo pude perdonar a aquellos que me lastimaron. Ahora, cuando tú perdonas no quiere decir que tú vas a volver a tener una relación con el abusador o con el que te violó. Solamente quiere decir que cuando tú te recuerdes de esa lastimadura, ya no te va a doler, ya no vas a llorar, ya no vas a perdonar a esa persona y tú vas a ser libre. Sí. Así que yo te invito a que te acerques a Jesucristo, que recibas a Jesucristo. Yo te invito a que te acerques a una iglesia, que vayas a una consejería con un líder espiritual para que te ayude a sanar cada herida que tienes, que te han hecho, varones y mujeres, porque el abuso no solamente es a las mujeres, también es a los hombres. Así que acércate a una iglesia, acércate a Jesucristo. Esa es para mí la mejor recomendación que te puedo dar a ti. Así que Dios me los bendiga, Dios me lo guarde. Así nos despedimos, mis hermanas. Sí, yo les quería leer un pequeño versículo, pastora, que lo encontré en Salmos 11:5.
que habla, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos habrá llover calamidades. Él habla, a él no le gusta, entonces quiere decir que No le agrada la violencia. no es algo que tenemos que aguantar, es algo que tenemos que no. Y le doy gracias por este tiempo. Pues se nos hizo corto, ¿verdad? Sí. Ya el próximo miércoles traeremos, no sé, vamos a ver Otro qué tema. otro Y tema. si queremos combinar con este, podemos hacerlo, pero Si quieren seguir, o no, también pueden escribir en comentarios si quieren que sigamos hablando de este tema, lo podemos seguir alargando más para que ustedes vean las experiencias que hemos vivido y cómo nos ha ayudado a salir. Entonces, si usted quiere seguir escuchando el mismo tema, por favor suscríbase, mándenos un mensajito por ahí que nosotros estamos dispuestos y alargamos más el tema. Creo que nuestra hermana ya hoy es su último ya día. nos despedimos No, de usted, pero pronto estaré aquí. vuelve para atrás. Pero vuelve para atrás, Pronto. Quedamos Si Dios con quiere. la pastora y esto ha sido un Gracias, placer muy gracias. grande tenerla de verdad y Dios... Pronto estaré de regreso. Sí, así Dios ha sido bendición. grande con usted Sí. y hay que seguir para adelante y siempre con la mirada en Él, siempre, Sí. que no importa el problema. Así es, y también cuando, pues solo él nos puede ayudar, porque en mi caso pudo, pues si no hubiera sido Dios, no salgo. Porque yo demandaba a las autoridades y las autoridades eran compradas con mi mismo dinero y me decía la secretaria, ni venga si no te van a hacer justicia. Y nunca me hacían justicia. Es que, sinceramente, hay países donde no valoran a la mujer, la No. menosprecian aún más, pero gracias a Dios aquí estamos en Estados Unidos, así aquí sí hay ley, Aquí sí hay así ley. que acude a las leyes de la tierra como dice la Biblia y como les dije ahorita, ve a una iglesia, acércate a Jesucristo que Él es el único que puede Él es sanar el tus heridas. único, sí. Y aquí les voy a otra vez anunciarles los días de servicio de la iglesia Casa del Alfarero y la dirección es el 1103 Universidad Drive East, Suite 200, College Station, Texas, 77840. Los servicios son el domingo a las 11, el martes a las 7, el jueves a las 7 y hay servicio para jóvenes los viernes a las 7 y tenemos cuidado de niño. Así que usted no tiene que preocuparse por su niño, aquí se lo vamos a cuidar y usted todo lo que va a tener que hacer es poner atención a la palabra de Dios. Y es bilingüe. Es bilingüe, Yeah. somos bilingües. Así que Yeah. somos la primera iglesia hispana de College Station, somos la primera iglesia hispana de College Station, gracias a Dios por gloria de Él y por la honra de Él. Así que Dios me los bendiga, Dios les guarde, nos miramos hasta la próxima. Este fue su podcast de Mujer a Mujer de la iglesia Casa del Alfarero. Dios les Bendiciones. bendiga. Sí, Dios me los bendiga, Dios los bendiga. igual así. Amén. Que sigan adelante, hermanos. Yo también, Sí, estuvo muy bonita la charla, la pronto plática. regresaré para dar todo el testimonio completo. Y aquí estamos hablando. Sí. Cut the last part.